Esta tarde, hermanas y hermanos, bendiciones para todos. Nos es un privilegio grato el poder estar un momento más disfrutando del cuidado y de la bendición del Señor y estar frente a ustedes con el único propósito de poder edificar nuestras vidas, nuestro ser interior que necesita cada día de la presencia del Señor. Así que me es un privilegio grato el darles la bienvenida a ustedes a este tiempo más de reflexión. Quiero tomar un pasaje de la Escritura en la epístola a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, vamos a leer del versículo 1 en adelante, y la Biblia dice así: Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que tú nos regalas en esta hora, poder estar delante de tu presencia, mi Señor, para adorar, para bendecir, para glorificar tu santo nombre. Gracias, amado Maestro, por cada una de las personas que se están conectando ya para escuchar lo que es la reflexión de tu palabra. Rogamos a ti, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que nos ministre conforme a tu santa y gloriosa voluntad, que tu Espíritu Santo esté llenando sus corazones y saciando de bien el alma, de manera que todos sean edificados, oh Señor, conforme a la palabra que tú ya te has provisto para todos en esta hora. Padre, te damos gracias en Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Bien, ya hemos dirigido esa palabra de oración al Señor. Dios bendiga a los hermanos y hermanas que se están conectando, amistades que están en otro lugar y que están pendientes siempre de nuestra transmisión. El tema que quiero compartir en esta tarde es los enemigos de nuestra fe. Ese es el tema que vamos a compartir. La vida de un pueblo es transformada cuando hay un fundamento de amor. Y sobre ese fundamento de amor, primeramente está la fe en Cristo Jesús. El pasaje que nosotros hemos tomado en esta tarde para reflexionar nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esa fe es la que nos lleva a nosotros a grandes conquistas. Esa fe es la que nos conduce a poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Esa fe es la que nos lleva a pasar en medio de las adversidades, a superar los problemas y avanzar con paso firme en pro de llegar a nuestra meta. Por eso es importante que nosotros comprendamos que necesitamos de paciencia para esperar la respuesta de Dios. Que aunque nosotros no podamos ver, Dios está obrando y está obrando a nuestro favor a fin de que todas las cosas se hagan de manera correcta para su gloria y para alabanza de su nombre. Esta preciosa definición que nosotros encontramos en la palabra del Señor nos permite comprender el por qué cuesta mantener viva nuestra fe cuando hay dificultades. El por qué cuesta el estar fortalecido cuando vienen las angustias como la que estamos viviendo alrededor del mundo. Tenemos que saber que mientras nosotros esperamos con paciencia, confiando en lo que Dios está haciendo,
van a aparecer estorbos, van a aparecer enemigos que procurarán afectar nuestra vida y que poco a poco irán golpeando los muros de nuestra fe con el fin de derribarlos. Es por eso que es muy importante reconocer cuáles son esos enemigos para poder enfrentarlos y así salir victoriosos. El primero de esos enemigos que nosotros enfrentamos es la ignorancia. La Biblia nos dice en el libro del profeta Oseas en el capítulo 4 y en el versículo 6 dice la palabra del Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, nosotros vamos viendo que cada acción produce una reacción y que una acción incorrecta que nosotros hacemos traerá una consecuencia. Y aquí la consecuencia que está viniendo para el pueblo de Israel, ellos despreciaron lo que es el conocimiento de Dios. Y al despreciar el conocimiento de Dios, también vino de parte del Señor una reacción que no iba en favor del pueblo. O sea, el ser humano puede ser ignorante por dos razones. Primero, porque le falte conocer algo. Y segundo, porque a pesar de conocer ese algo, voluntariamente decida ignorarlo y no tenga en cuenta lo que se está diciendo. Ahora, esa ignorancia impide que la fe de Dios pueda fluir en nosotros. Y la consecuencia de esa ignorancia es la religiosidad. Es por eso que algunas personas dicen: no, si es que yo tengo una relación con Dios, lo único es de que yo no asisto a una iglesia, pero yo sí creo en Dios. Pero fíjese bien, eso solamente fomenta la ignorancia. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia ya está establecido la manera como es que se puede tener una relación con Dios. A través de las páginas de la Escritura se nos enseña cómo es que el hombre o la mujer puede llegar a tener una relación directa con su Hacedor y a ser edificado. Entonces, nosotros necesitamos comprender que a la luz de la palabra ya está establecida la forma como vamos a relacionarnos con Dios. La ignorancia a veces nos impide movernos en el ámbito natural de la fe. Pero déjame decirte esta tarde, si esa es tu condición, tengo buenas noticias para ti. Porque la ignorancia se derriba con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que donde quiera que estés, donde quiera que vayas, estés siempre dispuesto a mantenerte aprendiendo de la palabra del Señor. Que te mantengas siempre alimentando tu fe por medio de la palabra, porque es la palabra la que nos ayuda a crecer, porque es la palabra la que nos ayuda a vencer ese enemigo. Esto hace posible que a través de la palabra nosotros podamos establecer una relación más íntima con Dios y deseemos acercarnos a su presencia. Cuando tú deseas acercarte a la presencia del Señor, no interesa que el templo esté cerrado, ahí en tu hogar, con tu familia, te reúnes, alabas, cantas, adoras, glorificas el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque anhelas el estar en su presencia. Anhelas tener esa vida devocional con Él, irle conociendo más a través de lo que enseña la palabra del Señor.
De ahí la importancia que cuando se tiene la oportunidad de asistir a una reunión donde se glorifica el nombre del Señor, hay que aprovecharla. ¿Por qué? A lo mejor en este tiempo hay algunos que están pensando que ya hace bastante tiempo que no nos reunimos en la iglesia o en el templo, y eso es verdad. Pero quizás cuando estaba toda la libertad, cuando estaba toda la oportunidad, entonces no la estaban aprovechando como debería de ser. Es importante que nosotros estemos en armonía con nuestros hermanos, porque a través de eso vamos aprendiendo a relacionarnos con Dios. Vamos teniendo comunión y armonía con los hermanos. Y vamos teniendo esa relación personal con Dios. De modo que cuando uno se siente débil, el otro lo levanta. Cuando uno se siente que ya no puede, el otro le da palabras de fortaleza para que pueda proseguir hacia adelante y todos juntos seguir en pro de la meta que nos hemos trazado. Entonces el primer enemigo de nuestra fe es la ignorancia. El segundo enemigo de nuestra fe es la impaciencia. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1 y el versículo 2. Dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la palabra del Señor y vamos siguiendo el lineamiento de esta reflexión, la misma definición de fe que nos da la palabra de Dios nos permite darnos cuenta que la impaciencia es contraria a la fe, pues tener fe significa tener paciencia para esperar la respuesta en Dios. La impaciencia viene a nuestra vida cuando, exactamente como lo expresa el profeta Habacuc, sentimos que no nos escucha, sentimos que clamamos y que el Señor no nos responde. Y el proverbista dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. El proverbista nos enseña a nosotros que cuando clamamos y no hay respuesta, entonces viene la impaciencia. Y al venir la impaciencia, esa impaciencia está atacando directamente a nuestra fe. Para enfrentar entonces a este enemigo de la fe, tenemos que recordar las promesas de Dios para todos aquellos que esperan en Él. La Biblia dice en Isaías capítulo 49, verso 23, la segunda parte: y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. O sea, nosotros estamos viendo a la luz de la palabra que el que confía en el Señor nunca saldrá avergonzado. Y que precisamente debemos de saber esperar en las promesas del Señor, porque Él va a llevar a cabo su propósito para con nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, tú que me estás escuchando, amigo, no te desesperes, ten paciencia. Ten paciencia, que ya vendrá el momento cuando el Dios eterno se manifestará. Y si de algo puedes estar seguro, es que no te dejará avergonzado, porque así lo declara su palabra. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fuerza que están prometidas para todos aquellos que esperamos en Él. El salmista dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo.
seré ungido con aceite fresco. De manera que el salmista está creyendo que cuando él se siente débil, el Señor se encarga de aumentar sus fuerzas. Isaías capítulo 40, verso 31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire qué interesante eso, porque es una promesa que viene de parte del Señor para que podamos vencer este otro enemigo de nuestra fe, que es la impaciencia. Un tercer enemigo de nuestra fe que quiero mencionar en esta tarde es la escasez. Y para ello tomamos un pasaje de la Escritura en Primero de Reyes, capítulo 17, verso 12, dice la palabra del Señor. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí ya 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. O sea, verdaderamente en estos tiempos que estamos viviendo, uno de los enemigos que más ataca nuestra fe y nuestra confianza en Dios es la escasez. Porque sabe, muchas personas ya no están trabajando, otros no, y eso significa que no están recibiendo su salario. Los negocios se están cerrando, o sea que se va limitando lo que nosotros podemos tener, como se iba limitando la provisión que tenía aquella mujer de la que nosotros acabamos de leer en la palabra del Señor. Ella llegó al grado de que precisamente ya solamente estaba esperando hacer el último pan para dejarse morir. O sea, esa no es la decisión correcta, esa es una decisión inadecuada. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos de saber que aún en la escasez Dios proveerá. Y por eso Elías le lleva una palabra de esperanza, una palabra de motivación, una palabra que activa su fe. En ese versículo que hemos leído, nos damos cuenta que la escasez puede llevarnos a sentirnos desesperados y a tomar decisiones equivocadas. Pero yo quiero mencionarte esta tarde algunos aspectos importantes, cómo podemos enfrentar a este enemigo llamado escasez. ¿Cómo vamos a enfrentar a este enemigo llamado escasez? Vamos a enfrentarlo teniendo contentamiento en nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, verso 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. ¿Se da cuenta, mi estimado hermano o amigo que me está escuchando? De Dios viene la provisión. Pablo escribe esas palabras cuando estaba en la cárcel, y sin duda que ahí dentro de la cárcel él tenía escasez, pero aprendió a tener contentamiento, es decir, tener un corazón agradecido con lo que tenía en ese momento. Nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a vivir bajo cualquier circunstancia, tanto como cuando hay abundancia
Pero también cuando hay escasez, nosotros debemos de darle la gloria a Dios. Lo importante es que estamos vivos, que estamos respirando. Y mientras el ser humano está vivo, tiene la oportunidad de hacer muchas cosas para poder exaltar y bendecir el nombre del Señor. Nosotros necesitamos en este tiempo tener un corazón agradecido por lo que tenemos, agradecido por lo que Dios nos da en el día a día. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6 en adelante dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tú tienes el pan de cada día y si tú tienes con qué abrigarte y con qué protegerte del frío, entonces puedes darle la gloria a Dios. Entonces puedes exaltar, entonces puedes bendecir el nombre de Dios. Tenemos que recordar que hay un Padre Celestial que nos ama y que tiene cuidado de cada una de nuestras necesidades. Mateo capítulo 6, versos 31 y 32 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y si sabe que tenemos necesidades, sin duda proveerá. De donde tú no has pensado, de ahí vendrá la bendición para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el Dios de gloria tiene poder para tocar los corazones, para mover voluntades y hacer que a ti no te falte lo necesario. Pero debes darle la honra y la gloria al Señor, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Debes de adorarlo y darle ese lugar que Él se merece en tu vida. Un cuarto enemigo de la fe que quiero mencionar, y con esto vamos a ir ya cerrando nuestra reflexión, es el temor. Jeremías en el capítulo 6 y el verso 25, Jeremías capítulo 6 y el verso 25 dice la palabra del Señor así: no salgas al campo ni andes por el camino, porque espada de enemigo y temor hay por todas partes. El temor paraliza la fe, porque es una sensación de peligro que genera inestabilidad en nuestras emociones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Los temores no son siempre frente a las realidades. Generalmente los temores se generan frente a las posibilidades. Por ejemplo, hay gente que no va al médico porque tiene temor de que le diga que está llevando en su cuerpo una enfermedad grave. Ese temor anula la fe y se manifiesta a través de la duda. Y esa duda paraliza. Por eso la palabra nos advierte que el que duda es semejante a la onda del mar echada de aquí para allá y de allá para acá, y que no deja avanzar a los hijos de Dios. Hoy en día hay mucho temor, hay mucho miedo en la sociedad. Miedo a contagiarnos con el virus. Miedo a que se contagie uno de nuestra familia. Miedo a que los recursos económicos se terminen y ya no nos alcancen para sobrevivir. O sea, hay un temor generalizado en la vida de los seres humanos. El miedo y el temor en nuestra vida no es algo anormal. No, porque eso es natural, que sintamos temor, que sintamos miedo. Pero no podemos dejar que ese miedo nos paralice. No podemos vivir atemorizados, porque nosotros sabemos que tenemos de nuestro lado a Jesús de Nazaret como un gigante poderoso que pelea nuestras batallas.
que pelea por nosotros, oh aleluya, y que nos concede la victoria. O sea, no podemos permitir que ese temor nos paralice. El temor debe de ser solamente un camino o un motivo para poder acercarnos a la presencia del Señor, para buscar más de Él, para empaparlos más de su Espíritu Santo. ¿Cómo podemos enfrentar y superar ese temor que hay en el corazón y que afecta nuestra fe? Vamos a superar ese temor reconociendo que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Deuteronomio capítulo 31, verso 6 dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa es palabra fiel. Si la Biblia dice que Dios no te va a dejar, si la Biblia dice que Dios no te va a desamparar, eso es verdad. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Y yo sé que es verdad que mientras viva sobre la faz de la tierra, Él irá conmigo para darme la bendición y la victoria. Entonces nosotros vamos a vencer el temor reconociendo que Dios está con nosotros. Vamos a vencer el temor poniendo nuestra confianza en Dios. Poniendo nuestra confianza en Dios. Salmo capítulo 31, versículo 13 y 14 dice: porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Independientemente de la situación que estemos viviendo a nuestro alrededor, usted y yo debemos de mantener la confianza en el Señor. Y quizás usted pueda decir, pero es que ya se contagió a mi vecino, es que ya se contagió uno en la colonia, en la comunidad o en el municipio. Oiga, la palabra del Señor dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es promesa de parte de Dios. Y si nosotros hacemos la parte que a nosotros nos corresponde, téngalo por seguro que Dios va a hacer la parte que a Él le toca hacer. Entonces, vamos a vencer el temor poniendo nuestra confianza en Dios. Vamos a vencer el temor clamando a Dios. Mateo capítulo 14, verso 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces: Señor, sálvame que perezco. Esto se dice precisamente del apóstol Pedro. Quizás en aquel entonces para Pedro era el viento el que estaba a su alrededor. Para ti y para mí no es el viento, sino es el COVID-19 que está esparcido a nivel mundial y que en nuestro país ha entrado en una fase donde cualquiera lo puede adquirir. Pero nosotros podemos decir, como dijo Pedro: Señor, sálvame. Señor, ten cuidado de mi vida. Señor, protégeme. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás en buenas condiciones tú puedes adorar a Dios. Y por eso el salmista dijo: y en el Seol, ¿quién te alabará? Entonces vamos a vencer el temor clamando a Dios. Vamos a vencer el temor poniéndolos en las manos del Señor. Poniendo nuestros miedos, poniendo nuestras preocupaciones en las manos de Dios. La Biblia dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, el que está en las manos del Señor, nadie lo arrebatará.
Y si en el peor de los casos sucediese algo inesperado, en vez de alejarnos de Dios, nos llevará a su presencia. Y esa seguridad, esa confianza debe de estar en cada uno de nosotros. Quiero concluir esta reflexión diciendo, hay muchos enemigos que atacan nuestra fe y sobre todo en estos tiempos de crisis. Hoy hemos conocido algunos de ellos, pero yo estoy seguro que con la ayuda de Dios podemos vencer toda oposición, podemos vencer todo enemigo que se levante en contra de nuestra vida, porque el Señor está con nosotros. No solamente vamos a vencer esos enemigos, sino vamos a mantenernos firmes, confiando en la protección y en la provisión de Dios, porque Él es fiel y poderoso. Yo mencioné los 4 enemigos de nuestra fe: la ignorancia, la escasez, el temor y la impaciencia. Esos son los 4 enemigos de la fe que yo he mencionado en esta hora, pero en el nombre de Jesús nosotros los podemos vencer. Dios bendiga a todos los que han estado pendientes de esta transmisión. Dios bendiga a nuestros hermanos y hermanas que han estado conectados. Nos es siempre un privilegio el compartir la palabra del Señor. Vamos a orar, pero no sin antes invitarles a ustedes para que el día domingo nos volvemos a encontrar a través de este medio, 4 de la tarde en punto, para compartir nuestra reflexión de la palabra del Señor. Oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Señor de gloria, por la bendición y el privilegio que nos has concedido en esta hora de poder adorar y de poder bendecir tu santo nombre. Dios, yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú eres fiel. Y te ruego, Señor, que bendigas a toda la familia que son parte de esta comunidad de La Paz, donde quiera que se encuentren, mi Señor y Dios, que tu mano poderosa les esté cubriendo, les esté protegiendo a ellos y a su familia. Ruego, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos que son parte de esta congregación. Bendícelos con tu mano de poder y ayúdanos cada día para seguir perseverantes en nuestra fe, esperando con paciencia el momento cuando hemos de regresar a tus atrios, mi Señor, para darte la honra, para darte la gloria. Bendice, Señor, a todos los que han estado pendientes de esta transmisión, donde quiera que lo hayan estado, Señor, o aquellos que han de ver en diferido ya lo que es esta reflexión, que sean bendecidos también de parte tuya. Aquellos que están enfermos, Dios, desde aquí enviamos una palabra de sanidad para ellos. Aquellos que se han sentido debilitados, enviamos una palabra de fortaleza, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, para que en tu nombre, Señor, puedan ser restaurados y levantados en Jesús de Nazaret para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.